El principal reto yo diría que es el fortalecimiento de las capacidades de las entidades territoriales. Y esto ha estado presente obviamente desde hace mucho tiempo, pero la reforma del sistema general de regalías sí ha evidenciado una necesidad y una gran disparidad en las capacidades de las entidades territoriales para tanto formular proyectos de inversión como ejecutarlos y digamos que todo el proceso que acompaña los proyectos de inversión. Entonces digamos que uno de los principales retos es ese fortalecimiento. No podemos decir que se necesita darles más recursos o más capacidades, más recursos, más responsabilidades a las entidades territoriales si hay un problema de capacidades tan grande como el que se evidencia. Esto no es general, por supuesto, y parte de la crítica es que el gobierno nacional también tiene que fortalecerse para poder llevar, digamos, mayores capacidades a las entidades territoriales. Ese yo diría que es el primer punto y no es de una sola vía, pero para poder fortalecer la descentralización y buscar como una mayor autonomía de las entidades, tanto el gobierno nacional tiene que identificar bien cuáles son sus capacidades, hasta dónde va y cómo organizarse para llegar al territorio para poder verdaderamente apoyar el fortalecimiento de las entidades territoriales. De la mano del tema de fortalecimiento está el tema de las competencias. Si digamos que la Constitución y las leyes establecen quién debe hacer qué en términos muy generales y gruesos, pero por poner un ejemplo, si uno habla con un alcalde o las gobernaciones sobre el tema de pobreza, que es un tema que no es un tema sectorial, sino es un tema transversal, muchas veces la intención es como, pues esto es del gobierno nacional, pero en realidad alrededor de pobreza hay una serie de responsabilidades y actividades que no están tan bien determinadas, por poner uno de los ejemplos. Entonces, también para poder tener un mayor fortalecimiento de las entidades territoriales y una mayor autonomía, una mejor descentralización, es importante avanzar en la definición de las competencias. Y ahí resaltaría sobre todo el rol del departamento. El departamento desde el inicio de la reforma o desde que se habla de la descentralización, en teoría tiene un rol y tiene unas funciones específicas de articulación, funciona como una bisagra o debe funcionar como una bisagra entre la nación y las alcaldías. Y esto no sucede así. Al departamento no es tan claro cuál es su rol, cómo debe funcionar. Eso es algo que el sistema general de regalías ha cambiado y creo que es importante mencionarlo. Con el sistema general de regalías se le dan más recursos a los departamentos. Y esto también evidencia esa falta de coordinación y cómo el rol del departamento está un poco desdibujado y hay que aclararlo en el tema de competencias. Un punto adicional es el tema de recursos. Esto va tanto hablando del Sistema General de Participaciones, que son los recursos que van del Gobierno Nacional a las entidades territoriales, como de los recursos propios de las entidades territoriales. Habría que hacer una revisión de cómo o hay bastantes revisiones de cómo ha evolucionado los ingresos propios, cómo ha evolucionado el Sistema General de Participaciones y qué tipos de ajustes podrían hacerse para que sea mucho más pertinente a las necesidades de las entidades territoriales. Y yo creo que pues en eso se ha avanzado en análisis. Yo creo que lo que sigue es articular esos análisis hacia unas reformas específicas y unas actualizaciones de la forma en que viene funcionando. Dentro de los temas de ingresos propios, de ingresos de las entidades territoriales, yo creo que es bien importante mencionar los nuevos recursos del Sistema General de Regalías. Digamos que, como ustedes saben, el Sistema General de Regalías iba solamente para los municipios y departamentos productores. Con la reforma que se dio hace 2 años, todo el país se ve beneficiado con estos recursos. Por supuesto, hay grandes críticas de quiénes son los perdedores y los ganadores, pero ahí es importante mencionar que hay muchos municipios y departamentos que antes no tenían esos recursos, que son ingresos de libre destinación para inversiones que sean las más necesarias o las más pertinentes para cada uno de esos territorios y que han venido surtiendo digamos que cubriendo ese espacio. Entonces, si bien no son los ingresos propios
y que ahí hay que hacer todavía un trabajo grande, sí son ingresos de libre destinación para las entidades territoriales, que creo que han sido muy importantes en estos 2 años de la reforma. Por último, yo diría que hay otro reto en el tema de la descentralización y el fortalecimiento de la autonomía, y es el tema de la articulación nación-territorio, que de alguna manera lo mencioné como la necesidad de organizarse el gobierno nacional para llegar al territorio, pero en términos generales hay instrumentos también que funcionan como articuladores, como el contrato plan, algunas veces los COMPES en algunas formas como se organicen, de las prioridades nacionales y territoriales. Y creo que hay que fortalecer mucho más esos instrumentos, ver cómo han funcionado y ver qué se necesita para que haya un mayor entendimiento y una mejor dinámica en todo el ciclo, digamos, tanto en la planeación como en la ejecución en los proyectos de inversión que están relacionados con la nación y el territorio. El impuesto predial y el ICA son los impuestos más importantes para las entidades territoriales, en términos generales, dependiendo de su tamaño y de su actividad económica. Son dos impuestos que definitivamente tienen aún mucho espacio de recaudo, digamos. Uno, por el lado del predial, por el lado del catastro, hay muchas entidades territoriales que no han actualizado su catastro, digamos, si pasa mucho tiempo en que se actualice. Entonces también hay un problema político en qué tanto se elevan las tasas y qué tan difícil es el recaudo. Digamos que ahí, dentro del programa de fortalecimiento que se viene trabajando acá en planeación y con el Ministerio de Hacienda, ese es uno de los temas centrales, es el fortalecimiento que se le dará a las entidades territoriales para poder avanzar en este tema. Y en cuanto al impuesto, en cuanto al ICA, también hay un espacio grande para poder recoger más recursos en algunas entidades territoriales. Hay algunas que han hecho, por ejemplo, Cali, Barranquilla, tienen algunos ejemplos de buenas prácticas en cómo se han venido mejorando sus ingresos por distintas prácticas. En algunos casos es retomar el cobro, que está en algunos casos tercerizado, y eso funciona en la teoría, pero hay veces que no es tan práctico. En algunos de estos casos ha mejorado el recaudo, y definitivamente estamos viendo cómo estas buenas prácticas pueden ayudar a otras entidades territoriales a que este recaudo también se incremente. Bueno, pues mencionar el estudio que se hizo durante los últimos años en Planeación Nacional sobre el sistema de ciudades. Creo que el país está en mora de tener no sé si una política de ciudades, y es cuál es el rol de una ciudad grande con todos los municipios digamos, de la aglomeración, con los municipios que pertenecen a esta aglomeración. El sistema ha avanzado en esto, y la idea es que en el plan de desarrollo se refleje mucho más un rol de las ciudades. No solamente, siempre hablamos de departamentos y municipios, pero Colombia tiene unas ciudades de unos tamaños donde podría haber unos mayores roles de desarrollo, de involucramiento en la actividad económica de otros municipios más pequeños que están alrededor. Entonces yo creo que esto va a verse reflejado en el plan de desarrollo que se va a construir ya más con una mirada territorial, con un enfoque más específico.